Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 1. Lo siento, pero es el adiós. Magnolia, no, Fiore entero celebraba. Todo el reino estaba de celebración. Seraph había muerto. La guerra había terminado. Sin embargo, por debajo de las risas, la música y la bebida, sonrisas tristes y lágrimas contenidas se dejaban ver por las esquinas y habitaciones a oscuras. Se habían cobrado muchas vidas inocentes. El número de víctimas era demasiado elevado como para querer dar una cifra exacta. Fairy Tail era uno de esos lugares donde, por primera vez en mucho tiempo, el ambiente animado no estaba a la orden del día. ¿Y cómo estarlo si el corazón del gremio se encontraba desaparecido? El gremio se encontraba dividido, esparcido por todo el reino en busca del revoltoso mago de fuego. No lo habían vuelto a ver desde que desapareció con Seraph aquel día. Algunos habitantes le condenaban con crueldad. No habían podido ocultar su verdadera identidad, demasiados testigos. La noticia se esparció como la pólvora y, con la misma velocidad, surgieron los rumores. Que si estaba compinchado con su hermano, que si solo se había retirado para volver a caer con ira sobre el mundo y destruirlo. Los magos que lo conocían desmentían aquellas teorías sin descanso. Ellos conocían al verdadero Natsu. Jamás haría algo así. Sin embargo, el tiempo pasaba y la duda comenzaba a asentarse en sus corazones. Si era inocente, ¿por qué no volvía? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué había ocurrido con Natsu Dragneel? ¿Por qué yo? Un pequeño zorro se acercó a olfatear, con cautela. Llevaba ahí días enteros, inmóvil, sin producir sonido alguno. No sintió al animal hasta que no tuvo su hocico pegado a la rodilla. Reaccionó con un respingo que hizo que el zorro saliera corriendo a esconderse entre los matorrales. En otro tiempo, habría sonreído. Ahora, lo único que quedaba de él era un rastro seco de lágrimas sobre las mejillas y un montículo de tierra revuelta frente a él. Una tumba. La tumba de su hermano. Quiso suspirar, pero tampoco le quedaban fuerzas para ello. Se sentía agotado, apaleado, destrozado. La cabeza le zumbaba en 1000 direcciones distintas, pasadas y presentes. Era consciente de todo lo que pasaba a su alrededor como nunca, pero, al mismo tiempo, sus sentidos se veían embotados por todos los recuerdos que seguía reviviendo una y otra vez. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, ni le importaba. Nadie le esperaba ya en ningún sitio. No tenía lugar alguno al que regresar. Porque ahora sabía quién era, o, mejor dicho, quién había sido. Primero fue Natsu Dragneel, hermano de Seraph Dragneel. De eso hacía más de 400 años. Después murió para luego revivir como End. De eso hacía también mucho tiempo. ¿Pero quién era ahora? No se sentía End, pero tampoco se sentía como el Natsu que había sido mago y miembro de Fairy Tail. Se miró las manos. Negras. No, estaba claro que ya no era ese Natsu. Aunque ahora mismo, todo eso era irrelevante. Había matado a su hermano, ¿cómo podía siquiera pensar en seguir con todo como si nada? Aún podía ver la sonrisa con la que murió, y lo odió por ello. Para él, todo se había resuelto. Para Natsu, la pesadilla solo acababa de comenzar. Dime qué se supone que tengo que hacer ahora, susurró, por primera vez en días, abatido. Como era de esperar, no obtuvo respuesta. Quería resentirse con él, odiarlo por dejarlo hundido en la miseria, pero no podía. En cierto modo, le comprendía. Por 400 años había caminado solo por el mundo, sin nadie, luchando día tras día contra una maldición que contradecía sus propios sentimientos. Si no podías confiar ni en ti mismo, ¿en quién más hacerlo? No, dijeran lo que dijeran los demás, Seraph no tenía la culpa, no de todo, al menos. Ahora que los poderes de End habían regresado a su cuerpo, él mismo sentía resquicios de deseos de dudosa procedencia susurrándole en el oído. Le instaban a destrozar todo, a librarse del dolor desquitándose con lo que le rodeaba. Pero no podía, no quería volverse más asesino de lo que ya era. Una sola vida era más que suficiente. La escuchó llegar mucho antes de que se atreviera a acercarse. Habló sin levantar la mirada de sus manos. Vete. Los pasos se detuvieron a un par de metros de distancia.
Sintió su cautela en el aire, en el modo en el que tragaba con esfuerzo y sudaba con nerviosismo. No hacía falta que se diese la vuelta para saber que le tenía miedo. No sé cómo me has encontrado ni a qué has venido, pero no servirá de nada. Vete, repitió, alzando los ojos para anclarlos en el tronco del árbol que servía de lápida para la tumba de su hermano. Debía limitarse a ese tronco cualquiera, o correría el riesgo de que alguien encontrara el sitio tarde o temprano. No iba a permitirlo. Su hermano se merecía al menos un descanso digno. He dicho que te vayas, no me hagas repetirlo, espetó de pronto, mirándola con severidad por encima del hombro al darse cuenta de que no se retiraba. No se percató de que sus ojos resplandecían de ira y dolor, otorgándoles un tono escarlata que camuflaba su color habitual. La vio temblar y, por mucho que a él le doliera su miedo, supo que era mejor así. Al menos volverían a dejarlo tranquilo. No recordaba su nombre, pero sí que era una de los 12 escudos de su hermano. ¿Había venido a cobrar venganza? Bien, que lo intentara. Si conseguía matarlo tal vez hasta se lo agradecería. Pero, para su sorpresa, ningún ataque se dirigió hacia él. Solamente un paso en su dirección, uno que parecía costar horrores. Tienes que regresar, dijo, apenas un susurro. Le tenía miedo. Natsu sonrió con ironía y amargura a la vez, y volvió la vista al frente. No puedo. El reino entero me teme y me busca. Tú misma me tienes miedo, le señaló, y escuchó cómo se arrugaba el cuero de sus guantes al apretar los puños. Se miró sus propias manos por enésima vez, esas que ahora apenas reconocía como suyas, y suspiró. Aunque tal vez deba entregarme y acabar con todo de una vez. No vengo a capturarte, intervino ella de pronto. Natsu volvió a mirarla, sorprendido, pues había hablado más para sí. La vio tragar saliva y dar otro paso más en su dirección. Él la observó en silencio. Vengo a pedirte que regreses conmigo a Álvarez, te necesitamos. ¿Me necesitáis? Repitió él, frunciendo el ceño. No entendía nada. ¿Por qué tendría que ir contigo al imperio que casi arrasó con este continente? Ella dudó, desviando la vista y mordiéndose el labio con fuerza. La mirada de Natsu la perturbaba y le erizaba el vello de los brazos. No se veía tan amenazante como había imaginado, pero seguía imponiendo. Él no parecía darse cuenta, pero desprendía un aura de poder que era difícil de ignorar. Ya no se parecía a ese mago ruidoso que había visto pelear desde la distancia. El hombre que tenía delante irradiaba fuerza por cada poro de su piel. Y, sin embargo, pese a sus brazos negros, la marca negra que le surcaba el lado izquierdo de la cara y sus ojos rojos, su mirada desprendía dolor. Era desconcertante que un ser tan poderoso pudiera verse al mismo tiempo tan destrozado, tan humano. Sin darse cuenta, avanzó hasta quedarse a medio metro de distancia. No tenemos ningún derecho de pedir ayuda, lo sé, reconoció. Pero yo misma me estoy arriesgando al seguir aquí y no volver al imperio. Todos los escudos te estamos buscando pese que el reino entero nos persigue. Seguimos siendo el enemigo, cierto, pero aún así, te necesitamos. ¿Por qué yo? Maté a vuestro emperador. Cierto, pero sigues siendo su hermano. Natsu se quedó perplejo. ¿Lo sabían? Ella le dedicó una sonrisa imperceptible. Todos nosotros sabíamos cuál era su deseo, y lo respetamos como nuestro señor. Pero ahora necesitamos que alguien ocupe el trono vacío, y ese alguien eres tú, Natsu Dragonel. ¿Qué has dicho? Preguntó, poniéndose de pie de golpe. Ella retrocedió de la impresión. Necesitamos que vengas a Álvarez. Para que sea el nuevo emperador, repitió con seriedad y sin rasgo de emoción en su rostro. Sí. No. Ella parpadeó, sorprendida ante la rapidez de la negativa, y cierta indignación le dio coraje suficiente para mirarlo directamente a los ojos y no amedrentarse por ello. Se cruzó de brazos, ofendida, y le dedicó un ceño fruncido que pareció desconcertarlo. ¿Y por qué no? Gruñó entre dientes. No se tenía por una persona temperamental, pero, pese al peligro que podía suponer estar delante de Andy y arriesgarse a enfadarlo, la molestia se anteponía a todo lo demás. Ella arriesgándose a que la capturaran como criminal en territorio enemigo y él ni siquiera lo había considerado un solo segundo. El pelirrosa, ajeno a sus pensamientos, esbozó una sonrisa llena de ironía y sarcasmo que solo lograron enfurecerla todavía más. No pertenezco a Álvarez ni tengo responsabilidad alguna para con el imperio de mi hermano. Me has ofrecido el trono, y yo lo rechazo. Has cumplido con tu deber, ahora vete. Sin esperar respuesta, la esquivó y procedió a alejarse de allí. No sabía a dónde iría, pero tampoco le importaba. Cualquier cueva perdida e inaccesible era una buena opción a pasar el resto de sus días.
A sus espaldas, la tierra se revolvió con furia cuando ella se giró para encararlo. No iba a dejarlo marchar así como así. Se había vuelto algo personal. Por tus venas corre sangre real, insistió. Eres hermano del emperador. No, dijo, deteniéndose con brusquedad. Fui hermano de Sereth Dragneel hace 400 años, corrigió. Su voz carecía de emoción alguna, y ella se estremeció sin motivo alguno. Cuando él volvió a darse la vuelta, tragó saliva ante su seria mirada. En sus ojos se reflejaban 4 siglos de distancia y experiencia. Pero morí, y Sereth se convirtió en el mago negro que todos temían. Desandó los pocos metros que los separaban. En 2 zancadas la tuvo a menos de un paso de distancia. Su piel olía a nerviosismo, a miedo repentino. Escuchaba su corazón latir apresurado y Natsu sonrió, no sin cierta amargura y triste ironía. Quiso morir, y para ello me revivió, convirtiéndome en el demonio más poderoso que se haya conocido. Fui enviado al futuro, perdí la memoria y fui entrenado por un dragón. De mago, pasé a ser el asesino del ser más longevo de la historia. Dime, ¿de verdad soy ese hermano al que buscas? Pretendo averiguarlo. ¿Qué? Natsu frunció el ceño, y ella sonrió, repentinamente confiada. El sudor frío descendía por su sien y todavía podía escuchar la rapidez de sus latidos. Sin embargo, sus ojos centelleaban con determinación. Ven conmigo, repitió, como si regresara al inicio de la conversación. Natsu abrió la boca para replicar, pero no tuvo tiempo. Sin compromisos por ahora, añadió. No tienes a dónde ir de todas formas, todo el reino te busca y tú no quieres ser encontrado. Ven a Álvarez y descubramos quién eres en realidad. Él no contestó enseguida, impresionado por sus palabras. ¿A qué había venido aquel arrebato? ¿Hablaba acaso en serio? La estudió sin apenas parpadear. Contempló su perfil anguloso, delicado, con los mechones rubios desordenados enmarcándole el rostro y resaltando unos ojos castaños que alternaban entre la inseguridad y la esperanza. Pese a que contenía el aliento y esperaba una respuesta con una sonrisa dubitativa que comenzaba a crisparse, supo ver que era valiente. Ya no solo por poseer la fuerza suficiente como para llevar el título de escudo, sino por enfrentarlo a él, de entre todas las personas. Sin pensarlo, sus labios susurraron una pregunta. ¿Por qué yo? Ahora, el que no recibió una respuesta inmediata fue él, y sintió cómo la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. Ella tampoco estaba segura del por qué, su ceño fruncido la delataba. Sin embargo, a los pocos segundos que a Natsu se le hicieron eternos, volvió a levantar la vista y se adentró con fuerza en la mirada escarlata y opaca que él poseía. Contestó con lo último que se habría esperado. Considéralo un favor. Yo te doy una oportunidad y tú no me despedazas como el demonio que dicen que eres. De nuevo, la observó perplejo y, de la nada, comenzó a reír como no lo había hecho en muchos días. El rojo de sus ojos retrocedió hasta mostrar ligeros matices del verde que solían caracterizarlo. Por un instante, la vida volvió a correr por sus venas. Derrotado, retrocedió un paso y se revolvió el pelo negando con la cabeza. Un amago de sonrisa le adornaba los labios cuando volvió a mirarla. Está bien, accedió. Ya solo por hacerle reír le debía el ir con ella, iré contigo. Ella sonrió, aliviada y esperanzada. Pero, su mirada seria regresó, no pienso ocupar el trono, le advirtió. No iba a dar su brazo a torcer en ese punto. No merecía tal puesto ni mucho menos la confianza que iba de la mano con el cargo. Muy bien. Algo en su mirada le dijo que no iba a darse por vencida. Soy Di María y está. Natsu. No dijo apellido ni añadió nada más, pues sentía que no le pertenecía. Pese a la broma anterior, entre ellos permaneció la incomodidad de un apretón de manos no dado y la distancia prudencial que los separaba. Lo entendió, y se lo transmitió en silencio con una mirada de disculpa que esperaba que se pudiera interpretar como tal. Al fin y al cabo, sus manos seguían siendo negras.